Buenas Buenas tardes, noches. Juan. Buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches, Saludos. sí, ya son noches. Bueno, Sí, empecemos, Juan. Estamos muy interesados en cómo es la situación de las jubilaciones. O sea, entendemos que se va a pasar todo a cuentas individuales, desaparece el mixto, pero en fin, no tenemos mucha claridad. Yo creo que es muy importante que tú nos puedas aclarar cuál es la situación que tenemos en este momento, porque vamos, el segundo debate, eso yo creo que mañana lo van a terminar, Sí, yo creo que mañana, ya, la ya voto. empezaron hoy, pues empezaron a leer la ley. Sí, Mañana sigue. Este es el texto único, que es el que hay que seguir. ya, Que digamos, eso ha sido todo un chiste porque parte de las cosas que primero aparecían como consensuadas, después no aparecen en el bloque único. Pero bueno, yo les voy a tratar de decir más o menos qué es lo que pasa. El primer problema que hay aquí es el problema de los principios. Y lo voy a decir rápidamente porque si no se nos va a dejar. Bueno, yo puedo estar aquí hasta que ustedes quieran. Pero lo cierto es que es largo, ¿no? Porque es sí, una ley bien larga. En los principios, lo que primero llama la atención es que en ningún lugar se dice que la seguridad social es un derecho humano, que debía haber sido el principio número uno, ¿verdad? claro. Ellos se pueden excusar diciendo que sí, que en algún lugar se dice que la salud es un derecho humano y en efecto la es, pero no es el único derecho humano que se inscribe dentro de la protección social. O sea, eh, de hecho, las pensiones son un derecho humano, eh, la protección contra los riesgos laborales es un derecho humano, y hay uno que en Panamá estuvo mejor en las leyes viejas, que decía cuando hubiera la oportunidad se debe hacer el, ya el seguro para personas que pierden su trabajo involuntariamente. Eso lo han ido borrando y ahora lo borraron del todo. Entonces, ese es el primer problema. El segundo problema que hay aquí es que, de hecho, algunos principios se definieron mal, porque se dice, por ejemplo, que la solidaridad es darle atención a los asegurados, y miren lo que dice, es una cosa extraña, dice, y a sus dependientes más vulnerables. Todo dependiente es vulnerable, por eso es que es dependiente. Entonces, eso está mal definido. E incluso, pues, en el principio de la universalidad se dice facilitar que la gente se inscriba en el seguro social. O sea, ya había un primer problema en la definición de la, A los principios. de los principios. Y a partir de ahí, digamos, bueno, lo que empieza torcido termina todavía más torcido, ¿verdad? Y incluso hay dos principios que estaban en el documento de la universidad que se los volaron. El primero y más importante, el principio de la subsidiariedad. El principio de la subsidiariedad es un principio que tiene dos facetas. Sí significa que el Estado no se debe meter con la autonomía, pero el Estado sí tiene que ser el primer responsable de la seguridad social porque es un derecho humano. Ese lo hicieron desaparecer. Simplemente no está. Y el otro principio donde se plantea en el de la Universidad de Panamá que eh, las prestaciones nunca pueden ir para atrás. Ese es sobre una base del derecho humano se va desarrollando. No se puede echar para atrás. Ese también se lo volaron. Entonces ya en el primer bloque, ¿verdad? Hay una serie de problemas que ya pasando al segundo bloque, incluso empieza a haber incluso contradicciones entre esos principios y lo que aprobaron. En el segundo bloque, lo importante del segundo bloque son las inversiones. Y, ¿verdad? En las inversiones hay toda una serie de problemas. Yo le puedo mandar el documento, este documento no lo vamos a presentar mañana, pero ahora que termine yo veo cómo se los paso. Por favor, Se lo paso a Bernardo, porque tengo sí, tu mail y él lo distribuye. Bueno, el segundo bloque es un bloque que, ¿verdad? En primer lugar, eh, se cuelan el principio de la, de la no privatización, porque con todo lo que hicieron, ¿verdad?
ya lo dice expresamente este texto único, que la Caja Social puede poner el 10% de todos sus fondos en administradoras privadas de pensiones. O sea, ahí está. O sea, pueden decir que es más chico, que es más grande, que ellos lo achicaron un poco, pero digamos, es privatización. Y ha habido una argumentación de algunos diputados, incluso diciendo que eso no es privatización, es externalización, lo cual es simplemente un juego de palabras. O sea, todos los diccionarios de economía que se consultaron para hacer este trabajo nos señalan correctamente que hay dos formas de privatizar. Una primera forma de privatizar, incluyendo el diccionario de economía del Instituto Tecnológico de Massachusetts, pues para buscar uno que no pueden acusar de muchas cosas. Pero, ¿verdad? Lo cierto es que la primera forma es la conocida. Cuando yo agarro la propiedad pública y la convierto en privada, eso es privatización. Pero también es privatización cuando una función que antes hacía el Estado, esa función se le traslada a los privados. Eso es privatización. Por ejemplo, digamos, no solo en seguridad social, son las llamadas escuelas charter, ¿verdad? Donde la escuela sigue siendo propiedad del Estado, pero la administran los privados. O sea que la función de educación ya no la hace el Estado, la hace un privado. Entonces, eso es una cosa que hay que tener claro para desmentirla. Porque están diciendo, no, no es privatización, es terciarización. Pero la terciarización, cuando es del sector público o Privatización. sector privado, es privatización. Y eso hay que tenerlo claro. Entonces, el 10%, de hecho, ya dicho y hecho, va a parar a las de, administradoras de inversiones. Pero hay un artículo por ahí que está un poco escondido, y adelanto una cosa. Esto permite adquirir, doy una pequeña explicación. Instrumentos financieros hay de dos tipos, de renta fija y de renta variable. Lo de renta fija significa que yo compro un bono y me tienen que pagar el bono y hay una tasa de interés fija. Ese es pero hay también unos que son de renta variable, que son las acciones. Ah, y eso es peligroso. Pero aquí ahora se pueden comprar acciones de las empresas privadas, porque ¿verdad? Permite la compra de, eh, de instrumentos financieros de renta variable. Y menciona que tienen que tener grado de inversión, etcétera, pero ¿verdad? Son de renta variable, o sea que la Caja Social podría comprar acciones de una empresa privada aquí que... Entonces, sí, siempre dicen, no, pero es que no pueden ser parientes Sí, de, de alguien que sea la junta directiva, pero digo, por eso son sociedades anónimas. Eso está tan Sí. enredado que tú no sabes en el fondo, digamos, pueden ser los, qué sé yo, los primos, pero ese no es eso es un problema ya, porque ya eso es bastante especulativo. Eh, Cualquiera que vea y además pueden ser acciones, ojo, y después voy a eso, acciones que se trancen en Panamá o en bolsas de valores que sean aceptadas por la Superintendencia de Valores de Panamá. Así que eso voy al casino, pues, por decirlo de alguna otra manera. Pero a mí lo que más me llamó la atención ahí, y ahí sí ya es como el colmo, porque está escondido, dice que dentro de esas acciones o bonos que se pueden comprar bonos o acciones, adivinen de quién, de empresas que administren fondos de pensión. ah, Entonces, vea, ahí de nuevo vuelven a meter a lo de la fondo, o sea, ya pues va el 10% y por acá pues va otro pedazo que, digamos, puede ser que Profuturo le compren o le den crédito, sí, o le compren bonos o le compren acciones. Entonces, digamos, obviamente ahí claramente hay un componente de privatización y eso choca ya incluso con un principio que hasta ellos aceptaron, que es el principio de la no privatización. En segundo lugar, eh, también se mantiene el concepto, incluso en este que se dice que es modificado, que es el bueno, que o sea, en el texto único, o sea, el 163 está ahí.
Este es 163 bis, pues, porque es el que hicieron los de la... Yo digo que esto fue una colusión. Con lo que yo entiendo lo que es palabra colusión en español, que significa gente que se junta para hacerle daño a otro, porque eso es lo que hay aquí. Entonces está también el tema de que hay, además de la privatización, hay un tema importante, ¿verdad? Que es el tema de que hay desnacionalización de los ahorros nacionales. Quizás de nuevo te van a decir, no, y no en la misma cantidad, pero existe. Porque aquí, digamos, incluso hay uno que para mí es muy extraño, pero digo, voy a irlo mencionando. En la situación que tiene Panamá, la ley esta consensuada, texto único, dice que el 5% de la reserva de la Caja Social pueden adquirir títulos valor de los Estados Unidos de Norteamérica, nombre y apellido. O sea, con todo lo que está pasando, que los tipos se quieren coger el canal de nuevo, ahí está. Después hay otro 5% que otro 5% que va entonces, digamos, de nuevo a deuda pública de otros países que sean parecidos, que tengan, eh, es decir, de otro 5% que puede ser, qué sé yo, en cualquier otro país de centro. Entonces ya vamos con un 10% de los recursos, de los ahorros nacionales que en lugar de producir desarrollo nacional sostenible y con empleo decente se van a ir para el exterior. Después hay un bloque que dice que el 10% de las reservas, por eso, miren, eso que dice del banco, eso es un chiste, pues dice que el banco puede tener hasta el 90%, pues no dice que debe tener el 90%. O sea, aquí ya van abriendo, digamos, otras posibilidades, ¿verdad? Que van a utilizar. Un 10% podrá invertirse en recursos e instrumentos de crédito emitidos o totalmente garantizados por estados extranjeros en moneda de reconocida estabilidad. Entonces están los gringos y están los otros. Dice, ahora es más grande. Otro elemento contenido en este artículo bajo análisis es que permite invertir hasta 15% de la reserva de la Caja Social en instrumentos de crédito emitidos o totalmente garantizados por instituciones financieras multilaterales de crédito que, de que Panamá sea miembro. O sea que hay otro 10% que lo puede poner en el CAF, lo puede poner en el Banco Mundial, lo puede poner en Fondo Monetario. Entonces ya vamos sumando, ya vamos por 20 que se puede ir para afuera. Y, ¿verdad? Adicionalmente hay una cosa que a mí sí me pareció espectacular, por llamarla de alguna manera, que dice que podrá, que se podrán dar inversiones en monedas extranjeras. Dice, no, es para procurar, ya que como estamos trabajando con bonos de otros países para jugar con... Eso es especulativo. O sea, si hay algo volátil, es el Claro. mercado de divisas. Te admitir, y además nos dan montos. Decir que parte de nuestros recursos pueden entrar a lo que los bancos lo llaman la mesa de dinero, el money desk. Digamos, esa es gente muy especializada y el que se equivoca lo votan. Porque, digamos, eso es muy especulativo. Sí, eso es, digamos, ¿de qué se trata? Bueno, yo llego a la conclusión que en el futuro próximo el franco francés va a subir de precio. Que yo compro barato esperando vender caro, pues si fallo y en vez de subir baja, perdiste, pues. Eso es muy especulativo. Entonces, espera, de nuevo, hay privatización y hay externalización de los recursos de la Caja Social. En esta, ¿verdad? Que es supuestamente la corregida, que es la que de hecho ellos están planteando como la que se va a discutir ahí. Y repito, ahora el 163 está ahí, o sea que puede salir incluso peor. Sí, Este es el mejor que está mal, muy mal, peor puede salir peor. Bueno, entonces esto sigue, ¿verdad? El espíritu antinacional, eh, ya dije, renta variable es peligroso para pues, para nosotros. Y entonces aquí es donde empieza una cosa que uno no sabe a quién creerle. Si ustedes tuvieron el cuidado
de estudiar, porque iba saliendo bloque por bloque lo consensuado, ¿verdad? Ellos cuando consensuaron el bloque 2 dijeron que lo que iba a dar el Estado eran 997.5 millones de balboas. Bueno, resulta ser que eso dice lo consensuado en el bloque 2, pero lo que aparece ahora acá, cuando pasaron al bloque 3, lo cambiaron. Y ahora dicen, ¿verdad? Lo siguiente, ahora dicen de que es más dinero, ahora eh, son 1.444 millones de balboas. Por Pero, los tres de hecho, años, ¿ah? por los 3 años que no aumentan. Eh, es peor, Bernardo, porque lo que ocurre aquí es lo siguiente, de que eso solo puede crecer al 4% de un año a otro. Pero, ¿verdad? La tasa, y eso tiene que ser con el Producto Interno Bruto, no el real, tiene que ser con el nominal. El PIB nominal tiene la inflación y tiene el crecimiento real. Pero resulta lo siguiente, que aquí hay una trampa, porque cada vez el Estado va a tener que dar en relación al PIB menos, porque eso va a estar creciendo al 4% cuando el PIB crece al 7%. O sea que en lugar de hacer un poco lo que se planteaba en el documento, que se pusiera una cosa fija, 1.5% del PIB anual, aquí es, ¿verdad? Crece al 4%, el PIB crece al 7%, entonces cada vez el esfuerzo del Estado, ¿verdad? Ahí el principio de la subsidiariedad, digo, obviamente Claro. está ahí, está golpeado. Pero, ¿verdad? Después ellos dijeron lo siguiente, eh, ellos dijeron de que, bueno, ya no eran, lo que les dije, ahora eran 1.444 millones de balboas. Yo hice el análisis y el análisis me dice a mí que para el año 29 ya no alcanza, aunque crezca al 4%. O sea que realmente no sé quién hizo este cálculo, pero lo hizo mal, porque 1.444 millones de balboas para el año 2029 ya no alcanza para el déficit. Ya no va a alcanzar para el déficit. ¿Qué va a pasar a partir del 2029? Van a venir con otra reforma, yo no sé qué es lo que van a hacer. Y de hecho, pues digo, ese es el problema. Y eso va a ir creciendo, porque sí, el déficit en algún momento va a ir creciendo y después va a decrecer. Eso es lo que uno puede esperar, pero todavía estamos en esa fase que va creciendo y lo que ellos han aprobado. O sea, por lo tanto, nosotros decimos, la verdad, nosotros decimos que, de hecho, lo que está ocurriendo aquí es que la responsabilidad del Estado, incluso en la corregida, es insuficiente. Insuficiente y es decreciente en términos de lo que debía ser el esfuerzo de un Estado de, por lo menos decir, es tanto por ciento del PIB. Y por eso pasa lo que pasa al final. En el 2000, a partir del 2029 ya no alcanza con lo que tú decías, unos 3 o 4 años y después ya no aguanta más. Bien, pero, ¿verdad? La otra cosa es lo siguiente. La otra cosa es que, bueno, se mantiene el aumento, ahora escalonado, pero el aumento de 3 puntos porcentuales de la cuota patronal. Cuota patronal es de nombre, ¿no? Pues realmente, digamos, todo eso los empresarios lo van a asumir como un incremento de los costos y lo van a traspasar a los consumidores. O sea que este proyecto es inflacionario. Y cuando decimos inflacionario, es inflacionario fuerte, porque ese 3% le va a caer a todo, incluido a los bienes más esenciales. Entonces, no hay aquí, sigue siendo cierto de que no hay ningún sacrificio de los empresarios. El sacrificio es de la Nacional población. de la población. Más aún,
Vea, se ha hablado mucho de que, bueno, y lo dicen los diputados, ya cogieron, ya se aprendieron la canción de que hay que cobrar impuestos, pero no hay nada en la ley que presione para que se cobren más impuestos. Nosotros decíamos, sí, y miren lo que están haciendo, ustedes vieron lo que se aprobó ayer. Lo que se aprobó ayer es para que no aumente para nada el presupuesto. Porque la idea es que, ¿verdad? El señor Chapman no... Eso que se hizo ayer, efectivamente se pudo haber hecho con un crédito extraordinario. Ah, pero Sí, un crédito extraordinario es más gasto, entre un tipo que tumben la planilla, que hagan lo que quieran, pero no puede haber. Y se olvidan entonces, y ayer nadie lo dijo, de que el déficit se puede también mejorar por el lado de los ingresos. Si total, el déficit, ¿qué cosa es? Es una diferencia entre los ingresos y el gasto. Claro. Que lo que pasa es que desde el punto de vista neoliberal siempre se arregla por el gasto, nunca se arregla por el ingreso, porque el ingreso implicaría, para no aumentar las tasas impositivas o el ITBMS, pasa por eliminar esos siete, es decir, por reducir esos 7.800 millones de balboas, que es más o menos lo que anualmente, digamos, los empresarios, porque son las personas jurídicas, generan de evasión y elusión fiscal. Entonces, eso no dice nada. ¿Verdad? También, el otro problema que hay aquí es el siguiente, y es que en términos de universalidad no se resuelve mucho, porque un informal que se quiera formalizar, si quiere estar protegido, ¿verdad? Por el programa de salud tiene que poner 8,5% y ahí no termina de su, de sus ingresos. ingreso. Pero si quiere también estar en el de pensiones, a ese 8,5 tiene que sumarle 9,36 adicional. No hay ningún informal de verdad que pueda pagar eso. Claro. O sea, y siempre lo que se planteó fue la idea de que el Estado, la obligación de la salud la tiene el Estado. Ustedes recuerdan, eso incluso lo Sí, discutimos hace 4 años. La debe poner el Estado para que todo lo que pueda poner el asegurado que se está formalizando vaya a su pensión. claro. Más aún, no hay nada. Uno podría haber esperado en este bloque, porque es el bloque de los ingresos también, que hiciera lo siguiente, que en este bloque se dijera algo sobre sobre las personas que son dependientes. No para que quiten los dependientes, sino quién paga por los independientes. Y hubiera sido muy fácil para los legisladores o diputados, si querían ayudar a la seguridad social, poner un artículo aquí que dijera que se sigue atendiendo en el Seguro Social. Pues no tiene sentido cerrar el la especialidad pediátrica, pero que la cuenta la va a pagar el Estado. Nada. El doctor Catañeda dice que la mitad para que vayan de poco a poco, pero digo, ni la mitad ni una cuarta parte, nada. Y la otra cosa es la siguiente. No hay ninguna presión aquí en los ingresos sobre la dirección de la Caja del Seguro Social. Debía haber un artículo que por lo menos estimulara y que pusiera que en un determinado plazo el director de la caja tiene que ver cómo va a hacer para eliminar esa categoría de trabajadores informales de las empresas formales. No dice nada, todo seguirá igual. Ni tampoco dice que hay alguna responsabilidad de la administración de la caja de elevar como responsabilidad, no porque digamos que está bien, no, como responsabilidad elevar la rentabilidad de la caja del seguro social, que también es parte importante. O sea, nosotros decíamos en el documento de la universidad que había que eliminar
a los informales de las empresas formales, ¿verdad? Reducir 1.5 puntos porcentuales la evasión y decíamos también elevar aproximadamente en 2.5 porcentuales la rentabilidad de la... El director no tiene ninguna obligación de eso, ni la junta directiva. No se dijo nada. Entonces, digamos, ese segundo bloque, pues tiene toda esa problemática que, de hecho, ahí está. Mira, y bueno, el tercer bloque es fundamental porque el tercer, es decir, como ustedes ven, el primer bloque es principio, que no se definieron bien. El segundo bloque es ingreso, donde, por ejemplo, el mismo principio de la subsidiariedad no se manejó bien. El tercer bloque es donde se definen los sistemas y los modelos, y lo estoy poniendo en plural, de pensiones. Entonces, ¿qué podemos decir del, de la colusión consensuada, llamémosla así, ¿verdad? Es lo siguiente, si no se sube la edad de jubilación, la edad de jubilación se mantiene, ¿verdad? 57 y 62. Entonces, esa es la gran venta y hay que ver si se sostiene en el tercer debate. Hay que ver si se sostiene. Pero, ¿verdad? Desaparecieron, estaba muy mal definido, pero desaparecieron las pensiones no contributivas. Las va a seguir manejando el ministerio, Mide. el Ministerio de Desarrollo Social. Ya bien, podían, nosotros habíamos dicho que eso estaba mal hecho porque no le daba, pero el Estado pudo haber financiado para el seguro esas pensiones, para que hubiera un modelo donde todo el mundo entraba. Pero bueno, seguirá siendo manejado políticamente por el Ministerio de Desarrollo Social. Pero sí se define la pensión mínima, que se llama la pensión garantizada solidaria, pues todo se llama solidario. Sí, sí. Y la dejaron en, ¿verdad? Concretamente la dejaron como estaba en el original, 265 balboas al mes. Eso no alcanza para nada, ¿no? O sea, si usamos, si usamos los mismos, la misma, eh, los mismos datos del MEF, o sea, esa pensión es 25% menos de la canasta alimenticia del MEF, que ya es chiquitita, ya sabemos todas Sí. las trampas que hicieron, quitaron el pecado, pusieron la lata de atún, etcétera. Quitaron el tanque de gas, o sea, la gente come crudo, todo eso es cierto, pero ya incluso de esa, que es puramente calórica y que no apunta a cosas de calidad, todavía en ese ingreso para una familia en Distrito de Panamá y de San Miguelito queda 25% por debajo. Conclusión, esto lleva a pensiones que no solo son de pobreza, son de pobreza extrema. La pobreza extrema se define precisamente cuando alguien no tiene suficiente ingreso para comprar la canasta básica alimenticia. Ahora, si se la aplicáramos a la canasta completa, ¿verdad? Ahí habría más problemas porque el criterio de Oshanki, que es el que más se usa, es que la canasta completa es el doble de la... Entonces estaría como 75% lejos de la canasta completa. Pero bueno, eso podemos seguir diciendo con seguridad de que este asunto implica, digamos, eh, de- cosas de miseria. O sea, bien, aquí hay una cosa eh, que para mí es el núcleo de esto, es lo siguiente. Aquí lo que dijeron, ve, vamos a dejar vivos los tres sistemas y quedará vivo, por lo menos por un tiempo, porque no, después le explico por qué digo por un tiempo, que, ¿verdad? Hay gente
que va a quedar en el solidario, en el mixto o en el de cuentas individuales. Al de cuentas individuales también le llaman de capitalización solidaria, pero bueno, ese es puro nombre. Ahora, ¿dónde está el problema aquí? La ley dice lo siguiente, el texto único, que en un año yo puedo decir a cuál me cambio, pero solo en una dirección. Cuentas Yo me puedo individuales. cambiar de solidario a cuentas individuales, de mixto a cuentas individuales, pero al revés no es posible. O sea, obviamente lo que se prefiere aquí es el sistema, ¿verdad? De cuentas individuales. Pero hay un problema más grave. El problema más grave, que para mí es el problema más grave que yo encontré en esto, es que eso va a producir un efecto. El efecto que va a producir es que va a haber un apartheid social, pero una razón sencilla. La razón sencilla es que la gente vulnerable, cuando haga sus cuentitas, ¿a dónde se va a quedar? Se va a quedar en el sistema solidario, porque es el que más le conviene en el cálculo de la pensión. Pero la gente de mayores salarios se va a ir a el sistema de cuentas individuales. Entonces, ese es un problema, porque vamos a tener dos sistemas. El sistema mixto va a desaparecer, porque nadie se va a quedar en el sistema mixto. El que gana 500 o algo o un poquito más se va a ir para el solidario, porque ¿qué va a hacer? Pero el que está por arriba, si está en el mixto, se va a ir al de cuentas individuales para que le reconozcan todo lo que ha puesto y borrar esa parte que él tenía que poner por ser mixto, tenía que poner un pedacito en solidario. Ahora, eso es grave, pero va a haber un sistema de pensiones de ricos y otro de pobres. Y usted dice, ¿y eso qué importa? Importa mucho, porque los que se vayan al sistema de cuentas individuales no tienen por qué ser solidarios con los que se quedan en el sistema solidario. Así que vamos a tener un sistema de pobres haciendo solidaridad con pobres y un sistema de cuentas individuales para ricos. Yo no creo que haya ningún magistrado de la Corte Suprema de Justicia que intente pedir que lo devuelvan para el solidario, porque a ese nivel de salario le corresponde, en su propio beneficio, ir al sistema, ¿verdad?, de cuentas individuales. Entonces, digamos, eso me lleva a mí a otra conclusión. Dos problemas. No lo dice la ley. ¿Quién paga el costo de transición? Cuando toda esa gente se vaya para allá, para las Cuentas cuentas individuales. individuales, el problema es que no, a menos que sea una cuenta nacional, se tienen que ir con algún respaldo económico. O sea, alguien tiene que poner la plata. Quizás no de inmediatamente, pero sí en la medida que esa gente se vaya pensionando, van a decir, mire, mi cuenta individual me la reconocieron, pero ¿dónde está el fondo? ¿Quién va a pagar esa? O alguien que gana salarios altos y está en el solidario, porque quedó en ese, dice, me voy para cuentas individuales, ¿quién paga eso? Como de costumbre, están escondiendo el costo de transición, porque no quieren decir que estas cosas tienen costo. Y ese costo de transición entonces eh, 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 sale del mapa, se esconde. Y bueno, de hecho, eh, hay una cosa más grave. Yo no encontré en ninguna parte de la ley que diga concretamente, que los nuevos cotizantes pueden escoger. Lo que está claro en la ley es que te puedes pasar si ya eres, pero no encontré, y lo debía de decir, no hay ningún lugar que diga, cuando usted empieza a cotizar, decide a cuál sistema va, a cuál modelo va. Eso no existe. Es decir, que si eso es cierto, a largo plazo, ¿verdad? No solo va a haber un apartheid,
sino que a largo o a larguísimo plazo va a desaparecer el sistema solidario y solo va a quedar el sistema de cuentas individuales. No va a ser inmediato, inmediato va a ser eso que le Sí, estoy diciendo, porque no lo dice. Y si no lo dice, no existe. claro. O sea, tendría que haber un artículo que diga los nuevos. Yo te digo, yo lo busqué, lo rebusqué para estar seguro de lo que estoy diciendo y no lo encontré. Entonces, digamos, lo lógico aquí es que el nuevo va para cuentas individuales. Bueno, pero de nuevo pueden decir, es que no se ha movido, no se ha movido. Yo voy a ir más allá. Es que aunque dieran la posibilidad a ninguna persona vulnerable, no solo por el nivel de salario, sino porque hay una probabilidad alta de estar desempleado o en informalidad, se le puede ocurrir a cuentas individuales. Y ahí aparece una cosa que también está bien soterrada, y es que si bien los diputados dieron no cambio, no cambio la edad de jubilación, redujeron el coeficiente de pensionamiento. Por ejemplo, en la tabla original del 163 versus la que ellos pusieron ahora aquí, ¿qué le pasa a un compañero que se va a pensionar a los 62 años? Incluso se va a pensionar con menos que lo que decía el 163 original. Hay una caída de, ¿verdad? A ver, yo lo apunté por aquí, de 4,9% de la pensión. Tu pensión va a caer en 4,9%, porque el factor de pensionamiento para el hombre cayó en 4,9%. Es decir, que si la pensión de él iba a ser 700 balboas, al año va a perder 411 balboas con 60 centavos. Gracias a que yo no sé, ellos lo que hicieron es, te bajo la edad de jubilación, pero te bajo el factor de pensionamiento. Y en el caso de la mujer, y eso es algo que ahí está, este asunto tiene, eh, este asunto tiene inequidad de género. Porque, bueno, la pensión, dijeron, la mujer se puede ir a los 57 años. Ah, pero ella se paga la pensión. Porque el factor de pensionamiento a los 62 años es más grande que a los 57 años. Y en el caso de la mujer también cae en 3,9%, algo así, ¿verdad? En 4%, perdón. Pero, digamos, ahí esa no es la clave. La clave aquí es que la mujer, si quiere tener una pensión igual a la de un compañero que haya tenido una trayectoria laboral parecida, tiene que esperar hasta los 62 años. Porque, ¿verdad? En este asunto de cuentas individuales, incluso en el mixto, ese factor de pensionamiento se achica. Cuando, además, hay una tabla, dice, te puedes ir a los 44 años. ¿Ah? Sí, Pero digo, pero como la mujer le están diciendo, te puedes seguir yendo a los 57, te vas con una pensión muy inferior a un compañero que haya tenido una carrera laboral parecida o semejante. Y si la mujer dice, no, yo quisiera tener una, tiene que trabajar entonces hasta los 62 años. O sea que, en el fondo, la que se paga una jubilación más baja es la misma mujer. No hay una solidaridad del resto de la población, de los, pues, de, de los compañeros que cotizan. Decir, bueno, tú te vas a los 57, pero no te vas con una cosa tan distinta a si te vas a los 62. Que ahí hay
una inequidad de género muy clara. Y la otra cosa es si la pensión para las viudas, si ella está casada con un pensionado y se muere, la pensión se le hace vitalicia. Pero, ¿qué ocurre? Suponte que una mujer o un hombre, porque este es para los dos, eh, el cónyuge o el compañero se muere antes de la pensión, a la edad que sea, solo 5 años. Es decir, suponte que el compañero se le murió a los 60 años. Antes la ley decía que, ¿verdad? Si en el periodo de los 5 años la compañera llega a la edad de pensión, no hay problema. Sí, se vuelve renta vitalicia, ¿verdad? Esa es una ventaja, que ahora solo la tendrán las viudas y viudos de pensionados, no las viudas y viudos de asegurados. Parece un juego de palabras, pero es distinto. Y ahí, digamos, hay otro problema de que, bueno, esta cuestión no está funcionando. A mí me preocupa sobre todo la idea del apartheid, porque, digamos, lo que van a hacer es repetirla ampliadamente las inequidades que hay en el mercado laboral en la época de jubilación. Pues no hay. Y después, si todo el mundo tiene que ir a cuentas individuales, serán para los más vulnerables pensiones de miseria. Bien, sobre esta base, no lo seguimos insistiendo que lo que es correcto es rechazar el convenio 163, ya sea en su forma original o en esta forma, digo, que ellos consideran mejorada o reformada. Ninguna de las dos, ¿verdad?, le es útil a una seguridad social que pretenda realmente estar basada en derechos humanos. Insistimos que la solución entonces debería ir en otra dirección, de rechazar esto y conformar un verdadero diálogo social para que entonces, digamos, se pueda hacer realmente, no esas escuchas que hicieron en la presidencia, eso era, sino realmente Sí. un diálogo que nos permita, digamos, conformar un sistema de seguridad social que sea conforme con la idea de que la seguridad social es un derecho humano y con todos los principios que implica, inclusive ese principio de que, ¿verdad?, la futura generación no puede tener una pensión más chica que la que tiene la que hay ahora. Y las cuentas individuales producen ese tipo de problemas. Bueno, eso es básicamente así a grandes brochazos lo que hay en este documento. Bueno, si hay preguntas, Juan las va a clarificar de una vez. Yo de verdad los estimulo a que hagan preguntas, ya sea porque hay algún aspecto que no les quedó claro, ya sea porque hay una situación nueva que quieran plantear, pero es muy importante que hablemos, que preguntemos, que nos interesemos en la situación. Juana, Dale, Bernardo. sí, a mí esto va de desastre en desastre. Es que incluso la fe en ese diálogo que habla el profesor, tampoco que tengo creencia con este gobierno al menos, porque la tesis de este gobierno es la tesis empresarial y la van a imponer de todas maneras. La pregunta es, ¿qué hacer ante esta manipulación que han hecho esos diputados, como si fuera la gran conquista no subir los 3 años de jubilación
y mantener el 90% entre comillas en los bancos estatales. ¿Qué Hasta el hacer? 90%, no necesariamente el 90%. Sí, hasta. Entonces el problema es qué hacer. ¿Qué tendremos que quemar la asamblea para que reaccionen? Sí, Bueno, porque después de lo de hoy es que estamos en el piso y con una losa arriba. bueno, yo creo que hay que seguir, Bernardo. Nosotros mañana vamos, a las 4 vamos para Eh, obviamente, pues digo, vamos en una cosa pacífica. Yo creo firmemente en la no violencia, ¿no? Sí. Que, como dice Gandhi, estoy dispuesto a morirme por mis ideales, no estoy dispuesto a matar a nadie. Pero sí. con ese espíritu nosotros vamos. Y vamos a ver qué pasa, pues. Vamos, Bueno, vamos. y hay una preocupación adicional, Juan. Yo diría que más que rumores, eh, el gobierno se está movilizando políticamente Sí, para subir la edad de jubilación, la para van a combatir subir, los la van a votos. subir. Yo creo que sí. Ana Matilde tiene la mano levantada. Sí. Gracias, buenas noches. Profesor Jovenet, ¿usted cree que es correcto señalar que esa tabla de Dinomon, la famosa tabla del cálculo del factor de pensionamiento, es una falacia? Yo lo he venido señalando, pero no lo sé explicar muy bien, pero a mí me parece, y no sé si usted está de acuerdo, que está basada, digo, no es solidaria para nada, pero está basada como si todo el mundo Sí. ganara arriba de $1,000, fuera el salario base en Panamá, y como si los aumentos fueran automáticos y que fuera real que la gente va recibiendo aumentos salariales. ¿Eso es correcto? Sí, en parte, pero va más allá, porque el factor de pensionamiento está vinculado a la esperanza de vida. Y ahí sí, porque la esperanza de vida es un promedio, es una medida de tendencia central. Y de hecho lo que esconde eso es que eso no es, sí, eso es una ilusión, eso es como si nosotros aquí por casualidad invitamos a Bill Gates y nos tomamos el promedio y todos somos multimillonarios, pues, porque ese es el problema de los promedios. De los promedios. La revista Lancet hizo un trabajo muy, muy bonito en Panamá y demostró precisamente de que la esperanza de vida de las personas en Panamá depende de su estatus socioeconómico. Incluso fue muy bonito porque después lo pusieron en un mapa y cuando usted se mueve del este de la ciudad de Panamá hacia el centro de la ciudad de Panamá, el mapa va cogiendo, se va haciendo más verde, porque ellos usaron el color verde. Allá es muy tenue y, ¿verdad? Lo cierto es que ese factor de pensionamiento es hecho así. Entonces, eso puede servirle al que es el panameño medio, pero el panameño medio no existe. No En este existe, país claro. es la dispersión. O sea que no le estamos levantando un falso cuando lo acusamos de que su tabla factor de pensionamiento es meramente financiera y parece copiada de una empresa de seguro, como para calcular los riesgos y no De en ahí la base. sacaron, no tenga duda. O Sí. sea, Más así que lo aún, que quiero es poder señalárselo con la autoridad bueno, un economista que eh, respalde esta idea que tengo de que realmente él no se ha basado en ningún dato panameño real. no, no. Y mucho menos si usted ve, por ejemplo, son cosas interesantes. Incluso eh, la idea esa de que la mujer sobrevive al hombre es correcta, pero cuando se mide ese es el otro tema, deben de ser años de buena salud. O sea, porque como dice el Papa Francisco, la pensión es un derecho al descanso. O sea, si a mí ya me va a tocar pensionarme cuando la mitad de mi pensión o 2/3 partes, ya yo estoy invalidado, eso no es una pensión, es una pensión tardía de invalidez. Y eso tampoco lo toman. Y peor, miren, porque eso lo van a revisar cada 10 años. O sea que si la esperanza de vida promedio sube, no necesariamente los que están abajo van a subir en la misma dirección, pero la van a subir. Esa tabla incluso es temporal. La ley dice que cada 10 años la van a subir. Y como es un promedio, puede haber un sector de la población que sí
aumenta bastante su esperanza de vida y otra se queda atrasada. La que se queda atrasada, digamos, va a Claro. seguir perdiendo más. Y eso tiene otro problema. Es muy difícil planificar para una familia cuándo se van a pensionar, porque va a depender de la tasa de interés. Ese factor también depende de cuál es la tasa de interés que se espera para la renta vitalicia y un montón de cosas que son factores absolutamente inciertos. Entonces, que una persona de unos 40 años pueda planificar, ve, en 20 años me voy, eso con este sistema no. Pero sí, digo, eso es traído de eso es traído del ejercicio de las aseguradoras. de los seguros privados, como funciona Sí. el seguro de vida, pues más o menos Sí, sí. esa es la idea. Y lo otro, ¿me permite otra pregunta, Sí, por supuesto. Ana? Panamá, es correcto decir que Panamá era como una especie de referente. Nuestras pensiones, si bien no eran lo mejor, eran bastante razonables. Uno se va hoy día con el 60% del salario. Así es, ¿no? De alguna manera, todo el que ganaba arriba de $1.000 o de $1.000 para adelante, tienes una pensión más o menos digna. Pero con esto que ellos están proponiendo, eso se cae al 35 o 30%. No hay otra manera de verlo, o estoy equivocada. Bueno, mire, lo cierto es que la pensión en Panamá es buena, no solo porque lo que es 60% es la base, Sí. más 1.25 por cada 12 cuotas adicionales. Entonces, en este país, alguna gente se va con 60%, pero digamos, la mayor parte de la gente se va con un poco más. Lo que pasa en cuentas individuales es que ni siquiera hay esa tasa no existe. Todo depende. O Sí. sea, puede ser 35, puede ser 10, puede ser 20. Aparte que Porque, en realidad el salario promedio en Panamá no llega a los sí, $900. No, y qué va. no se sabe, o sea, es decir, lo que pasa es que yo vi eso que pusieron ahí, esa tabla, y como obviamente, si el día que usted usa esa tabla es optimista, se pensiona bien. Si se paró con un poco de menos optimismo, es menos, porque en cuentas individuales no hay ninguna tasa de reemplazo formal. Entonces, Es la una que, meta sería eliminar esa tabla loca que ha presentado Dino la Montt. que salga, ¿sí? O sea, es decir, el problema es el siguiente. El sistema, y pues hay dos sistemas, en seguridad hay dos sistemas, uno que se llama de beneficio definido, que es lo que nosotros llamamos solidario, y ese es claro, la persona me dice cuánto ganó y saco la ley y le digo te vas a pensionar con tanto. Más aún, intenta de que haya redistribución del ingreso. En cuentas individuales no. En cuentas individuales depende de muchas cosas. Incluso en España, yo no sé si tú lo sabes, Monchi, incluso el Estado ha tenido que hacer lo que se llama los pagos puentes. El Estado pone un poco de plata para que cuando la gente está desempleada, por lo menos ponga algo en la cuenta individual, Sí. porque si no hubiera sido un desastre. Claro, es declinante, pero digo, aquí eso no está. Allá por lo menos la experiencia de las cuentas individuales no las han cambiado, pero han dicho, bueno, cuando la gente está desempleada, el Estado le va a poner una buena parte de la cuota para que cubra el bache, pues. Aquí no. Claro. Aquí Así es. es. Y por eso los sistemas, estos se conocen como sistemas de aporte definido. Usted sabe cuánto aporte, no sabe con cuánto se va a pensionar, pues va a depender de cuánto será la expectativa de vida el día que usted se va a pensionar, cuánto será la tasa de interés en el camino, cuántos años va a estar en informalidad o no va a estar en informalidad. Eh, a mi juicio ni siquiera se debe llamar seguro, porque no da esa Sí. seguridad No hay frente a seguridad. los riesgos sociales, pero sí, en efecto, digamos, ese sistema de Dinomón es una desgracia. En España incluso la gente que no ha cotizado, ojo, Sí, tienen, que no ha podido cotizar,
tiene un subsidio estatal que sube cada 2 años y, por ejemplo, mi suegra ya cobra de subsidio, eso de lo que serían aquí los 200 y pico, ella ya cobra 670 Bueno, y cada 2 años sube. ese sistema lo impusieron los neozelandeses también, o sea, Sí, solo por haber vivido haber sido ciudadano durante 10 años, sí, tienes derecho a esa pensión. así es. Y lo que viene arriba ya lo que tú puedes hacer, puedes cotizar. Claro, así es. Yo, ¿alguien más quiere preguntar? Porque yo sí quisiera, sobre todo por esto que Juan plantea, ¿no? Yo en realidad, yo me jubilé a los 57 y por todo lo que has dicho, yo digo, bueno, al final mi pensión es como un privilegio, ¿no? Mm. Con respecto a los demás que tendrán que jubilarse en estas condiciones. Y esos demás son los hijos de uno, ¿no? Sí, Son los familiares de uno que tendrán esas condiciones tan terribles. Y en el caso de las mujeres, bueno, nos toca la peor parte también, ¿no? Porque ya me dirás si 256 es una miseria, 144 es peor. Y la mayoría de las mujeres entran es ahí, en mm, esa categoría, ¿no? De pensiones no contributivas. Lo otro que quisiera preguntarte, en el caso del, de la cuenta individual, yo recuerdo que se planteaba que te hacen como un cálculo de tu vida, de cuántos años más o menos vas a vivir y si lo que ahorraste te va a resolver eso. Y yo lo que diría, si yo no parto con los 256 porque creo que tengo un ahorro, pero ese ahorro se agota, ¿puedo entrar en los 256? No, sí, digo, eso hay que aclararlo, Juana, porque nosotros hemos estado cometiendo el error de decir que las rentas no son, que las pensiones no son vitalicias, son vitalicias. Mm. Ya. Pero eso está metido ahí en el cálculo del factor de pensionamiento. De pensionamiento. Por eso cuando la esperanza de vida suba en el país, cada 10 años el factor de pensionamiento va a caer. Pero Ujú. sí, sí son vitalicias, porque, digamos, yo creo que sí nosotros nos tenemos que cuidar de que cuando digamos algo. sí, sí. Claro. Pues Eso es ese muy sistema importante. sí, en Chile, lo que pasa es que en Chile hay tres posibilidades. Una posibilidad es que el asegurado diga, deme toda mi plata, y el día que se le acaba es su problema. Hay Ujú. un otro sistema que es el de mensualización. Dice, bueno, yo hago un cálculo, no sé cómo se hará, de que yo voy a vivir X cantidad de meses. Entonces yo digo que me dividan mi fondo entre X. Cuando se acaba, se acabó. Y el tercer mecanismo es el que estar obligado a comprar una renta vitalicia. Por eso las AFP en Chile funcionan al lado de un seguro, porque hay que comprar entonces la renta vitalicia. Las rentas vitalicias son caras. Aquí en Panamá, no es que sean mejores, sino que obligan a comprar la renta vitalicia. Pero en ese factor de pensionamiento está la obligación de comprar la renta vitalicia. Por eso es que son vitalicias, no porque son más Sí, magnánimas. Claro. Porque como se está Ujú. diciendo aquí, lo que te descuentan por la probabilidad y ahí es donde está el problema. Y lo otro, Juan, que a mí ay, es que me produce tanto escozor, toda esta precariedad del empleo y sobre todo la enorme proporción de personas en la informalidad y en el desempleo. ¿Cómo se resuelve eso? Porque al final lo que tenemos es una cantidad enorme de personas que no tienen ninguna capacidad para entrar en ningún sistema. Bueno, mira, hoy voy a escribir un artículo de eso para la estrella, pero será para dentro de 15 días que me toque. Un poco inspirado en un economista chileno que se llama Andrea Justoff. Y ese es una cosa que no se ha discutido en Panamá. En los trabajos que nosotros hicimos cuando nos juntábamos para lo de seguridad, sí lo teníamos bien clarito. Y que dio lugar al primer documento de la universidad.
y es que uno no puede pensar bien en la seguridad social si no piensa en el estilo de desarrollo. Claro, O sea, claro. nosotros tengamos un estilo de desarrollo que, eh, que genera esa cantidad de informalidad y esa cantidad de De desempleo. empleo, Sí. es bien alta. Y yo hice un cálculo, lo corregí, las pensiones salen bajísimas porque, mira, incluso yo hice un cálculo, recuerdo, pensando que el salario mínimo sube con la inflación, lo cual no es, pero suponiendo, pero sí después corrigiendo, decir, bueno, ¿cuál es la probabilidad que en un año yo esté en informalidad o esté en desempleo? Y era como 40 o 45%, o sea que realmente eso es como si en cada año yo solo aportara la mitad de las cuotas que podría llegar a aportar. Y al final lo que salen son unas pensiones en Nada. cuentas individuales absolutamente miserables. Porque además, en ningún lugar de esto, porque hicieron mucha bulla con eso, las pensiones están indexadas. Esa idea que si alguna vez salió por ahí, está borrada. O sea que cuando decimos 265, bueno, imagínense 265 de aquí a 10 años, eso, Dios santo. ¿qué puede llegar si... Y ahora con el señor Trump ya montó la inflación en Estados Unidos al 3%. Sí, sí, Y hay un lío allá con eso. Y eso viene para acá. sí, así por Sí, supuesto. Nuestra dependencia es tan grande que, claro, eso nos viene, pero rapidito. Entonces yo creo que, digamos, ese fue el gran ausente, Juana, de este debate. eh, de que, ¿se acuerda que Molino dijo, no, hombre, es que aquí hay gente que lo quiere cambiar todo y aquí eso no es posible, ahora solo hay que ver el seguro social? El Estado se cerró a la posibilidad de que se discutiera la seguridad social haciendo referencia al estilo de desarrollo del país. No tanto al modelo, porque el modelo es muy grueso decir el modelo estamos ya hablando de formas de propiedad, etcétera, pero sí el estilo de desarrollo. Sí, Y el estilo de desarrollo está ahí en que este modelo es concentrante y excluyente, pues digo, y mientras eso siga así, pues. hay otra duda, Juan, en la parte de las de el manejo de los recursos que recuerdas que en el original 163 se hablaba de que se iba a llevar, creo que era así, igual el 90% para las aseguradoras externas. eh, y como Mulino ha dicho en su última comparecencia pública de los jueves, que, que si la ley no es lo que, claro, lo que él quiere, porque aunque diga que es que no nos sí, conviene, eh, La puede vetar. claro, entonces, porque, o sea, haber hecho una ley como la hicieron inicialmente y donde a mí la impresión que me da es que su principal interés y objetivo es entrarle a los fondos del seguro social. Eso es algo que me da la impresión de que otra vez va a estar ahí. No, lo van a tratar de pelear, sí, porque eso no viene de la cabeza de Molino, eso viene del documento. Sí. Si usted, yo no sé si están ahí todavía, pero ahí tenían en la presidencia todas las propuestas, y esa propuesta de que el sector privado entrara en el asunto es una propuesta de CONEP, o sea, del documento de CONEP, ahí está planteado. Pero obviamente el 163 original, que el artículo 65 del original es muy radical, porque ahí no decía, aquí por lo menos dicen X por ciento, allá decían, Sí, simplemente decía que el director de la caja tenía la posibilidad de entregar una parte o la totalidad de la reserva de la caja social para que la administraran las administradoras de inversiones. Allá no había límite. Entonces yo sí creo que va a haber una atención de tratar de aumentar. Yo creo que la expectativa, porque leyendo lo de la CONEP, yo creo que lo que quería hacer era algo así parecido al CIACAP.
Porque si Sí, acá, digamos, decir, bueno, que el seguro se quede con una parte o que sean los pensionados, perdón, los asegurados los que decidan, eh, lo veían un poco más mixto. El sí. 173 es más a rajatabla, el artículo 65, y ahora se lo han acotado un poco. Yo sí creo que van a hacer un esfuerzo por ampliar Sí, bueno, incluso Roberto por ampliar Brenes esa, hizo, pueden decir, Roberto bueno, de Brenes repente dicen declaró, 10 es muy poquito, queremos, sí, no, no, es que Roberto Brenes utilizó el argumento de que eso era poner todos los huevos en una sola canasta y que eso era peligrosísimo. ahora, yo te soy franco, Mochi, a mí no me gusta mucho el Banco Nacional, y lo digo por experiencia. Sí, Banco bueno, Nacional, bueno, es que el problema es que históricamente ha abusado de la caja del seguro, sí. uno de los problemas que tenemos es todo el sistema financiero del Estado, o sea, que tampoco ha funcionado ni funciona adecuadamente, ¿no? Hay un control total político, ¿verdad? Eh, y funcionan en base a los intereses del Estado, del gobierno, de cada gobierno. O sea, es que el problema nuestro es total, es general. O sea, es Es que que funcionan con un criterio como si entienden que tienen un monopolio, pues. sí, Teniendo un monopolio abusan estoy obligado a poner la plata ahí. sí, sí, Y lo otro, Juan, que hablabas el Estado en la ley anterior, la del 2005, se comprometió también en todos los fondos de transición del sistema y eso no se cumplió. ¿Y quién me dice ahora Ah, que lo bueno. van a cumplir? Mi opinión es la siguiente. Por eso hablé del costo de transición. Y yo creo que el problema es el siguiente, que el costo de transición va a superar lo que aquí se dice, no solo en el 2029, ya. Y aquí van a aparecer dos problemas. Va a volver la narrativa de que necesitamos la mina. Una. Y dos, hace mucho tiempo el Fondo Monetario ha venido insistiendo que Panamá tiene el ITBM más bajo casi que del mundo. Lo que es el IVA, pues, sí, en el lenguaje internacional. Y probablemente a la larga va a haber en este país, después de todo esto, va a haber una reforma tributaria, que no va a ser una reforma tributaria que va a darle más progresividad al sistema, sino, ¿verdad? El ITBMS, casi por definición, es regresivo, sí, Mm. porque el pobre se tiene que gastar todo su ingreso. Entonces, digamos, incluso ellos están hablando en el Fondo Monetario de quitar las excepciones, que tiene que ser parejo. ITBMS para todos. Cuando dice ITBM sin excepciones, eso implicaría también los alimentos, los los alimentos, útiles escolares, todo. Mm. todo, Y ahí todo. sí que se pone, todavía hay una cierta salvaguarda para cuidar esa parte, no sea tan regresivo, pues, lo haría muy regresivo. Yo a eso le tengo Sí, miedo. sí, sí, No, y a la mina, pues tienen una Sí, arremetida bueno, tremenda. sí, eso. Y ya vieron que Phil Quantum dice, no, vamos a dejarlo para el 26. sí. ¿Por qué lo quieren dejar para el 26? Para Bueno, poder están negociar ablandando. Están negociando. están negociando. Y como yo me temo Porque que fue a pedido de Panamá. fue a pedido de Panamá, Fue a pedido de fue a Panamá. pedido de Panamá. Y los otros aceptan. Sí, sí. Eso están negociando el nuevo contrato. Eh, Están negociando. Bueno, Bueno, si no hay más preguntas, yo creo que Juan nos ha regalado un tiempo precioso y unas explicaciones muy adecuadas para poder entender la gravedad de la situación. Sobre todo que creo que estamos pensando que la situación incluso se va a modificar a peor. Hay datos muy preocupantes de se han fracturado bancadas y hay, bueno, pareciera que incluso tienen ya los votos para subir la edad. uno que iban se fueron.
Así que bueno, darle las gracias a Juan por su esfuerzo, por su, no digo sacrificio, porque para él no lo es, eso yo lo sé, pero sí por el esfuerzo que significa dedicar su vida entera a la defensa de la población panameña, ¿no? Así que bueno, dicho eso, creo que podemos despedirnos y ver si algunos cenamos, que no hemos cenado, y otros descansamos. Así que muy buenas noches. Bueno, Hasta chao, luego. nos vemos en 15 días. Nos vemos en Chao. 15 días. Chao. Chao.